presentamos un nuevo vídeo con un triple objetivo. Primero, dar a conocer las cavernas de la región cantábrica que desde el año 2008 forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y aprovechando dicho objetivo, seguir profundizando en cuestiones cronológicas y las técnicas del arte paralítico. Altamira es uno de los referentes indudables del arte paralítico. En ella se pueden ver muchas de las características del arte malariense, como el naturalismo, la búsqueda del movimiento o la dicromía. Sin embargo, ya hemos visto que las dataciones radiocarbónicas han demostrado que esas características aparecen incluso en periodos más antiguos. Las dataciones del año 2012 sobre este líquido siguieron profundizando en lo obsoleto de las dataciones en base a criterios cronoestilísticos. Pero Altamira es mucho más que las grandes representaciones de bisontes. Podemos observar técnicas diferentes de grabados, como los macarrones, o diferentes tonalidades de color, como el color violeta. A la par está la Cova del Castillo, donde se documenta la singular utilización del color amarillo. Sus paredes tienen uno de los conjuntos más sobresalientes del arte cantábrico. En el mismo monte donde se localiza la Cova del Castillo se encuentran otros conjuntos como la Cova de la Pasiega, con sus pinturas rojas del periodo solutense. O incluso representaciones negras, alejadas de las características formales del naturalismo y la proporción de Altamira, el Castillo o Soria. Otras dos covas del Monte Castillo, las Monedas y las Chimeneas, presentan dataciones madelanienses, aunque no tienen los rasgos formales de este periodo. Aunque la Garba guarda un excelente conjunto de representaciones parietales, queremos destacar su colección de arte mueble madelaniense. Las covas de Covaranas, con sus representaciones punteadas, y la Cova del Pendo, con sus cintas planas, albergan dos de los mejores conjuntos solutenses del arte paralítico. El arte gravetiense y oriaciense, así como el solutense, se localizan en los magníficos grabados de Chufí y Hornos de la Pila. En Asturias, las covas que forman parte del Patrimonio de la Humanidad son 5. En la primera diapositiva os mostramos los ejemplos de la Cova de la Peña y la Cova del Tuñi. Son significativas las Venus de la Cova del Pindal, muy esquematizadas y que pueden incluso interpretarse como signos. El grupo se cierra con Comaciella y Tito Bustillo. Por último, el grupo vasco presenta unas características formales parecidas a las de las covas cántabras y asturianas, pero con influencias del Pirineo francés.